O responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Cercaya, en la producción Justo Navarro y Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González, y además saben que nos encanta estar en contacto con ustedes a través de todos los canales que tiene RCR 750 a su disposición, toda nuestra plataforma multimedios en YouTube, en Periscope, por supuesto, también en Twitter, @RCR750, y por supuesto a través de www.rcr750.com, donde pueden buscar toda nuestra programación en vivo y en diferido también, para que puedan ver todos nuestros programas, análisis y todo lo que les puede ofrecer Radio Caracas Radio todo el tiempo, todos los días. Así que ya saben, por ahí también pueden sintonizarnos. Y bien, hoy tenemos un programa dedicado al análisis regional, porque ciertamente están pasando muchas cosas en América Latina. Este domingo tenemos plebiscito en Chile. El domingo pasado vimos la elección presidencial en Bolivia. Luego el martes 3 de noviembre tenemos la elección presidencial en los Estados Unidos. Y pues así una serie de cosas que están ocurriendo y que amerita el análisis, por supuesto, para no solo entenderlo, sino también un poco ver qué nos deparan estos próximos meses en una región que además ha sido profundamente golpeada por la pandemia, y en particular por la gestión de los gobiernos de América Latina, que además, como hemos dicho, paradójicamente la región tuvo mucho más tiempo para prepararse para recibir la pandemia, pero sin embargo hemos visto cómo ha terminado siendo más afectada. Nuestro primer invitado en la mañana de hoy, Miguel Velarde, quien es economista, analista político, y con él queremos conversar, además de la elección presidencial de Bolivia, también conocer sus opiniones a lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir en la región en los próximos meses. Bienvenido, Miguel. Hola, Pedro, muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer estar contigo y en tu programa compartir con tu audiencia. Gracias a ti por aceptar conversar unos minutos con nosotros. Miguel, quiero comenzar con el tema, por supuesto, el más relevante, el que todavía pareciera que es muy pronto para dar algunas conclusiones, pero que ciertamente ha impactado a la región. Lo que fue la elección presidencial en Bolivia el domingo pasado. Todavía no hay resultados oficiales en Bolivia, sin embargo hay un virtual ganador ya reconocido por todos los contrincantes, reconocido por una parte importante de la región y de la comunidad internacional. Mucha gente se pregunta qué fue lo que pasó en Bolivia el domingo, es decir, las encuestas por un lado, el análisis por el otro, pero ¿qué pasó este domingo en Bolivia? Bueno, más allá de los resultados, quiero comenzar primero por lo último que tú mencionabas. De nuevo, más allá del resultado electoral, creo que hay dos grandes perdedores de la jornada electoral de domingo, que son las encuestas y el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. ¿Por qué digo esto? Primero, porque las encuestas de todas las más importantes que en los últimos meses hicieron un trabajo allá, ninguna ni siquiera se acercó a la realidad según lo que todo parece indicar fue el resultado final de la elección. Eso es uno. Y lo segundo es que en una elección tan importante, después de lo que ocurrió hace un año en Bolivia, del intento de fraude, de la renuncia obligada a la que se vio obligada el entonces presidente Morales, y del año convulsionado que tuvo el país, la gran tarea que tenía el Tribunal Supremo Electoral era conseguir unas elecciones libres, justas y transparentes, como fueron, pero sobre todo con un resultado confiable lo más rápido posible. Y como tú también mencionabas en tu introducción, todavía hoy estamos ya más avanzada casi toda la semana después del domingo, no tenemos resultados finales en Bolivia. Ahora, todo indica, desde los boca de urnas y del mismo domingo, hechas por dos firmas privadas, hasta con el avanzado porcentaje de las actas ya revisadas, casi el 90% mientras hablamos, que hay un claro ganador, un ganador por una ventaja mucho mayor a la que cualquier encuesta o incluso cualquier analista esperaba en Bolivia, que es el candidato del MAS, Luis Arce, y eso refleja claramente
una realidad en Bolivia, pero además yo me animo a decir en la región, que tiene que ser estudiada muy a profundidad, que tiene que ser analizada, porque no se trata solamente del impacto que va a tener para Bolivia, sino también del impacto que va a tener para toda la región lo que ha ocurrido en Bolivia. Así es. Justamente quería preguntarte sobre Luis Arce, porque también hay mucho ruido alrededor de Luis Arce. Todos sabemos que viene de ser ministro de Evo Morales, todos sabemos que, bueno, para muchos representa el regreso de Evo Morales al poder, aunque tras bastidores. Sin embargo, hemos visto que hay declaraciones del propio Luis Arce donde se desmarca de Evo Morales, al menos en estas primeras declaraciones que ha dado. Sin embargo, mucha gente afirma que aunque va a haber un cambio de estilo, y quizás por el recuerdo que hay en cuanto a una gestión económica que parecía no ser tan mala en comparación, por ejemplo, con Venezuela u otros países, más allá del cambio de formas, hay gente que sostiene que el fondo se va a mantener, y aquí hay temas, por ejemplo, tú bien lo sabes, la vinculación de Irán con Bolivia, obviamente algunas acusaciones que ha habido con respecto a, digamos, dinámicas del crimen internacional, y desde luego lo que es una dinámica, digamos, de los aliados de estas ideas o de estos partidos, que tiene que ver con Alberto Fernández, AMLO, un poco esta especie de cooperación ideologizada que hemos visto y que pareciera que está tomando fuerza en América Latina. ¿Qué podemos esperar de Luis Arce en estas primeras horas que hemos visto? Yo sé que es muy pronto. Él ya ha dicho que quiere restituir relaciones con el régimen, también con Cuba, también obviamente con los países cercanos ideológicamente. Probablemente invite a estos mandatarios a su toma de posesión. Hay gente que lo vincula más a un Alberto Fernández en su visión de lo que puede ser. Hay gente que lo ve más como un posible Lenín Moreno. ¿Cuál es tu lectura de esto en este momento con las señales que hay? Es muy temprano para decir, porque si uno ha aprendido algo en política, y en política de nuestra región sobre todo, es que más allá de creer lo que dicen, hay que ver lo que hacen, ¿no? Y creo que vamos a tener que esperar a ver qué es lo que el presidente electo de Bolivia, Luis Arce, hace cuando tome posesión. Ahora, como análisis, yo sí creo que Arce va a tener tres grandes desafíos desde el inicio de su propio gobierno. El primer desafío va a ser enfrentar una situación económica compleja en Bolivia. Compleja porque ya se empezaba a vivir la consecuencia de 14 años de populismo del gobierno de Morales, pero que además se ha profundizado muy rápidamente debido a la pandemia. Bolivia enfrenta una situación económica compleja y a Luis Arce muchos bolivianos lo han votado por haber sido la cabeza como ministro de Economía de un periodo relativamente exitoso y de bonanza, más allá de las explicaciones, de los precios de las materias primas, que ya no son una realidad. Entonces ahora va a tener que ser presidente de una Bolivia muy diferente de la que él fue ministro de Economía. Ese es el primer gran desafío de Luis Arce. El segundo gran desafío que enfrenta Luis Arce desde el primer día es gobernar él, porque lógicamente comienzan las presiones del grupo de poder que gobernaba junto a Evo Morales, y también me animo a decir que hay un porcentaje muy grande de bolivianos que han votado por Luis Arce, que han votado por una renovación, por un gobierno, aunque sea del mismo partido, diferente al que gobernó durante 14 años, y que han depositado su confianza para que sea Luis Arce el que lidere. Ahí me animo a remarcar la diferencia, la similitud, como tú mencionabas, con lo que podría ser Ecuador, y la diferencia con lo que terminó siendo Argentina, donde muchos argentinos también, sobre todo de clase media, al igual que en Bolivia, apostaron una renovación, aunque sea del mismo partido, pero renovación con Alberto Fernández, y hoy se encuentran decepcionados porque gobierna más la vicepresidente. Y el tercer gran desafío, que tú también lo mencionabas, es no dejarse atrapar por el Grupo de Puebla, donde ahí obviamente ven con muy buenos ojos y mucha ansiedad los gobiernos de México, de Argentina, pero también factores de poder que no son gobierno, y están viendo en Bolivia un espacio de ampliar su influencia y su poder. Si Luis Arce logra ser realista y trabajar e implementar un modelo económico diferente en un país donde ya no hay bonanza y donde se enfrenta crisis, siendo muy pragmático, muy realista, tiene chance de hacer una buena gestión económica. Si Luis Arce logra ser él quien asuma el verdadero poder y control y ser la cabeza del gobierno de Bolivia, tiene más chance
que si tú tienes un poder donde hay más de una cabeza. Y si Luis Arce logra no dejarse atrapar por estos grupos de interés y de poder regionales como el Grupo de Puebla, también tiene más chance de tener una mejor gestión y enfrentar una crisis que si se deja atrapar, como ha pasado en el caso argentino, por ejemplo. Así es. Ahora, hay toda una serie de análisis alrededor de los resultados en Bolivia. Algunos, bueno, señalan a la gente, incluso he escuchado argumentos muy duros que dicen, bueno, la gente no aprendió nada, no aprendió de los errores, la gente al final, bueno, los gobiernos tienen a los gobiernos que se merecen. Un poco este análisis que es como muy tradicional, con estas cosas pasan. Usted escucha, aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Quiero agregar que la psicología adoptó ese término de resiliencia, específicamente la psicología positiva, pero su origen viene del latín resilio, ¿no? De volver atrás, de rebotar. Y más bien está vinculado a la capacidad de ciertos materiales como el acero para recuperar su forma aún después de haber sido doblado o golpeado. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. En la vida depende desde dónde tú te encuentres, como yo enseño en la escuela donde yo dirijo, desde dónde te encuentres cuando tomas decisiones. Claro. Si es un comportamiento de un niño herido, si es un comportamiento de un adolescente frustrado o un adolescente exitoso, o de un comportamiento de un adulto. Entonces, dependiendo en dónde te encuentres de esas tres fases, tú decides dónde realmente, si la decisión es útil o no es útil para ti. Dosis Alternativa, con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Aquí se habla libertad, con Pedro Urruchurtu, por RCR.tv, la radio que se ve. Bien, estamos de regreso, disculpen problemas técnicos, aquí estamos de regreso con Miguel Velarde. Miguel, justo te estaba haciendo una pregunta cuando tuvimos que ir a la pausa. Hacía mención a que hay muchos análisis alrededor de este resultado. Hay un análisis alrededor de la gente, por qué la gente vota, insiste en votar a este tipo de sistemas que ya sabemos cómo terminan, ya sabemos lo que son capaces de hacer. Y bueno, esa típica señalamiento a la gente, bueno, que al final tienen los gobiernos que se merecen, ¿no? Que es un poco, pues, quizás en algunos casos bastante injusta. Pero por otro lado, también vemos el análisis hacia el sector político, es decir, bueno, salió el dictador, pero no salió la dictadura, dicen algunos, otros afirman que fue un problema que en el momento en que la oposición se presentó así de dividida, eso generó ya automáticamente una percepción de que no eran capaces ni siquiera de asumir un reto en conjunto de intentar mantener la democracia que habían recuperado, y obviamente los señalamientos a la propia gestión del gobierno interino encabezado por Yanine Áñez y su decisión de ser candidata, luego retirarse, en fin. A la par de todos estos análisis, pareciera, Miguel, que quienes al final tienen la labor de promover la democracia, de promover la libertad,
no están haciendo la tarea. O sea, el análisis que uno podría inferir de primera mano es que ha faltado una enorme voluntad por defender estos principios, lo cual facilita que la narrativa contraria gane porque además utiliza los propios malos resultados y la propia mala voluntad de quienes podrían defender la democracia para entonces justificar su regreso. ¿Cómo entender esto? ¿Cómo explicarle a la gente esto? ¿Y por qué crees tú que le cuesta tanto al liderazgo, digamos, entre comillas, a los buenos, ser más firmes contra los, entre comillas, malos? Es muy interesante esta pregunta que haces y creo que es fundamental hacer el análisis. Primero, quiero comenzar diciendo, Pedro, que yo no soy partidario de culpar a la gente. Si alguien quiere hacer política o quiere hacer algo relacionado a lo público, a lo popular, y comienza o termina culpando a la gente, es mejor que ni se meta en eso. Creo entonces que si la gente no tiene la culpa, hay que ver cuáles son los factores que han llevado en el caso boliviano al resultado del domingo. Y en ese caso creo que tampoco puede ser explicado tan fácilmente. No han sido uno ni un par de factores los que expliquen lo que ha pasado el domingo. Creo que lamentablemente para quienes piensan distinto al socialismo, ha sido la suma de muchos factores que se han hecho mal y que han salido mal. Ha salido mal todo lo que podía haber salido mal. Primero, sin duda la gestión del gobierno interino en Bolivia ha tenido un efecto negativo para la alternativa al MAS y a Luis Arce en Bolivia. Y si bien quienes candidateaban no eran ni del partido ni de la gestión del gobierno interino, para la gente fue muy difícil separar esa gestión de la alternativa, porque en la cabeza de la gente, obviamente apoyado por la propaganda de MAS, la dicotomía era simple, era votar por Evo y por lo que Luis Arce representaba, o volver a la política vieja del pasado, que era la que ahora estaba en el gobierno interino representada. Entonces, eso fue obviamente uno de los aspectos que perjudicó a la alternativa a Luis Arce, que en este caso se confluía en Carlos Mesa como la alternativa más viable. Segundo, voy a Carlos Mesa. Creo que también hizo una mala campaña. Algunos dicen desde Bolivia incluso que no hizo campaña. O sea, que él apostó a que la inercia de lo que ocurrió el año pasado, donde él ganó una cantidad importante de votos, iba a seguir creciendo por ser la alternativa más viable. Apostaron mucho al voto útil y no se dedicaron a convencer a mucha más gente de dos sectores importantísimos en Bolivia. Del oriente, que es la parte de Santa Cruz especialmente, que es donde mucha gente terminó optando por Camacho, que lo representaba, y ahora hablamos de él, y del sector andino, del sector más rural, del sector indígena, que había en gran porcentaje, le había quitado su apoyo a Evo Morales hace un año, por eso Morales consiguió tanto menos votos que Luis Arce este año, pero que ahora volvió a optar por Luis Arce porque nadie fue a tocarles la puerta y a decirles, mira, esto es lo que tengo como propuesta para ti. Paso a hablar de Camacho, que es la tercera variable. Obviamente, una candidatura que no tenía la opción de ganar, de ser segundo, de pasar una segunda vuelta y ganar, y que solamente terminó enfocándose en su región, en Santa Cruz, para hacer un liderazgo regional, le hizo daño a lo que podía ser una alternativa en unión, en unidad, al MAS y al retorno de Evo Morales y Luis Arce. Hay gente que te dice, no, pero ellos han sacado tantos votos, más del 50%, que ni juntos ni sumados alcanzaba para ganarles. Yo no creo que la política sea tan simple ni matemáticamente tan básica. Yo estoy convencido de que si se lograba un proyecto que alrededor del candidato con más opción, que era Carlos Mesa, en este caso en Bolivia, que construya una propuesta nacional, tanto para Occidente como para el Oriente, para las ciudades como para las zonas rurales, y que muestre una alternativa nueva y diferente, yo estoy seguro de que hubiera tenido más opción que simplemente sumar lo que sacó Mesa y Camacho. Y termino este aspecto del análisis, Pedro, diciéndote que a eso incluso ha salido mal el tema de las encuestas, porque lógicamente si las encuestas te mostraban un escenario mucho más similar al que terminó ocurriendo, eso podía incluso haber ayudado a que en algún momento se tomen decisiones hasta desesperadas, pero que hubieran incrementado las chances de tener un mejor resultado. Pero había encuestas
incluso una semana antes de la elección, de las más confiables, que daban un empate entre Arce y Mesa. Entonces eso era un incentivo tremendo, no solamente para que Mesa no haga mejor campaña y no busque una mayor unidad, sino para que Camacho se lance por su cuenta, porque la gente pensaba igual va a haber segunda vuelta, igual al final en la segunda vuelta todos van a votar por Mesa, y entonces que Santa Cruz tenga su representación propia en lo que también se elegía el domingo, que era la asamblea en Bolivia. Totalmente. Y además, si vemos los números, incluso estos números serían mucho más contundentes que los del fraude de octubre del 2019. Es decir, por supuesto, incluso la gente, tú bien lo mencionabas, ¿no? Este tema de el hastío hacia, bueno, Evo Morales, pero quizás no hacia la política o hacia la manera de lo que el partido tenga como resultado. Eso resulta muy interesante. Ahora, Miguel, yo quiero ya nos quedan pocos minutos, esta última parte de esta conversación. Quiero que quizás veamos también las implicaciones regionales de esto. Es decir, la izquierda es muy hábil para narrativamente apropiarse de estas cosas. Yo me imagino que además van a ser, todavía es un gran enigma si Evo Morales va a regresar tan pronto a Bolivia o no, con Luis Arce a la cabeza, pero todos podemos suponer que esto va a ser una especie de 13 de abril en Venezuela, el gran regreso recibido con, no sé, no la apoteosis, ¿no? La apoteosis que solemos ver en este tipo de situaciones o este tipo de esquemas. También podríamos pensar que, bueno, que la izquierda se va a apropiar, por ejemplo, de este tema del plebiscito del domingo en Chile. Y veíamos recientemente al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, dando algunas señales de lo que serían las exigencias del Grupo de Puebla a un eventual triunfo de Joe Biden. Es decir, bueno, restablecer la relación con Cuba, tumbar el muro, y propiciar la renuncia de Luis Almagro en la OEA y de Mauricio Claver en el Banco Interamericano de Desarrollo. Frente a esto, ¿cuál es tu lectura? Es decir, ¿cómo crees tú que se va a ir reconfigurando la región en los próximos meses? Porque es muy peligroso en un contexto en el que sabemos que el año que viene hay elecciones en Ecuador, en el que en el 2022 hay elecciones en Colombia. ¿Cómo ves tú esta apuesta, ¿no? Y ya luego para entonces entrar al tema de Estados Unidos, que es donde me interesa que cerremos nuestra conversación. Muy bien. Bueno, sin duda, cosas como la de Bolivia le dan cierto oxígeno a la izquierda regional, y ellos saben sacarle incluso mayor provecho del que en términos reales les da el hecho, ¿no? Y seguro van a tratar de hacerlo. Ahora, en este tema puntualmente, la gran pregunta es si va a ser un 13 de abril, como lo fue con el regreso de Chávez en Venezuela, porque la diferencia es que Evo no va a volver a la presidencia. Entonces, mi pregunta es, si para comenzar al presidente electo Arce en Bolivia le conviene un apoteósico 13 de abril estilo Venezuela, porque es entregarle el poder simbólico, que muchas veces se traduce en poder real, a una persona que no es él. Y yo creo que Luis Arce, que ya comienza no del todo empoderado, porque sin duda, hay que decirlo, su candidatura la elige Evo Morales, seguramente también gran parte de su apoyo y su voto base es por Evo Morales, y él lo sabe. Él tiene, como te decía hace un momento, tiene un primer gran reto, que es construir su propio poder desde la presidencia. Entonces, hay que ver si es que él opta porque el regreso de Morales sea apoteósico y se lleve toda nuevamente la atención y logre recuperar el poder simbólico, y de ahí al poder real no hay mucha distancia, pero resignando él ser el líder de este nuevo periodo desde la presidencia, o si opta por lo segundo, y con eso seguramente hay algunas cosas que él va a preferir que no pasen. Eso es uno. Segundo, lógicamente aquí hay una gran organización a nivel del Grupo de Puebla que está con una estrategia muy clara en la región, y que además, y aquí podemos pasar al otro tema cuando quieras, de Estados Unidos, a mí me sorprende cómo ellos tienen tan claro lo que muchos en nuestro lado no lo tienen, que es la importancia de las elecciones del 3 de noviembre en Estados Unidos para nuestra región. Ellos están tan claros en eso, que están apostando y jugando a su ficha, y lo dicen y lo trabajan abiertamente. Mientras de nuestro lado,
hay quienes, para mí, ingenuamente, creen que da lo mismo, o que al final no pasa nada, o que de todos modos va a pasar lo que tiene que pasar. Y yo no tengo la menor duda de lo que tú me cuentas de Ernesto Samper, el presidente de Colombia, que yo no lo sabía, pero no me sorprende en lo absoluto que sea lo que piensan ellos. Están apostando una victoria de Biden porque ellos están seguros que con los demócratas en el poder en Estados Unidos, su situación estaría sin duda mejor de la que está ahora y de lo que estaría con una eventual reelección de Donald Trump. De hecho, está la experiencia, y se valen de eso, de la propia administración de Obama, es decir, cómo fue esta política hacia América Latina, la interlocución, el trato hacia Cuba, y obviamente entienden que frente a una política más frontal de sanciones y de presión como la que ha representado la actual administración, pues no les conviene que esa sea reelecta, y eso queda muy claro en esta agenda. Ya nos quedan, ya tenemos que ir cerrando, y quiero tu análisis sobre la elección de Estados Unidos, es decir, lo que está pasando hoy hay debate, esta noche hay debate, el último debate de la campaña, un debate que por supuesto, bueno, ha generado muchísima, expectativa, sobre todo por lo que fue el primero y por lo que no fue el segundo. Y bueno, todos piensan que el debate de hoy, si bien es cierto, los debates no suelen decidir demasiado incidir demasiado en la decisión de los votantes, pues podría significar un punto relevante a los efectos de estos estados que parecieran estar todavía indecisos, y un poco esa visión. ¿Cuál es tu lectura hoy, en este momento, a 12 días de la elección presidencial de los Estados Unidos? Primero, y quiero partir por este punto que personalmente para mí es importante, seguramente por lo fresco de lo que ha pasado el domingo en Bolivia. Dudaría mucho de las encuestas, porque además, no solo porque crea que puede pasar lo mismo que en Bolivia, sino por lo que ha pasado en Estados Unidos hace 4 años. Hasta las 9 de la noche del domingo martes de la elección de hace 4 años, el New York Times le daba 96% de posibilidades estadísticas a Hillary Clinton a ser electa presidenta, y al final eso obviamente no fue. Ya los números están acompañando, y por eso creo que no tenemos por lo menos que dar por palabra cierta lo que las encuestas en Estados Unidos dicen. 2, los debates no tienen generalmente gran impacto en cambiar la opinión de los votantes, sobre todo en un escenario como la elección de los Estados Unidos, donde creo que está tan polarizado todo que la mayoría de los votantes más o menos tiene claro por quién va a votar. Los debates, en todo caso, lo que hacen es reforzar la posición de quienes ya han decidido su voto, y por eso llama mucho la atención que cuando se hacen focus groups o encuestas rápidas después de los debates para preguntar quién creen que ganó el debate, los que iban a votar por Trump están seguros que ganó su candidato, y los que iban a votar por Biden también están seguros que su candidato lo hizo mejor. Entonces, pero sin duda es parte de este gran show, en el buen sentido de la palabra, que son unas elecciones en Estados Unidos con la influencia que tienen eso en la región y en el mundo, y va a ser interesante sobre todo por los personajes que se tienen en este año como candidatos, ¿no? Y por eso vale la pena ver, y además también, y esto es no menos importante, para escuchar claramente las propuestas que ellos tienen, porque a diferencia de nuestros países, en Estados Unidos es más difícil que un candidato se comprometa a algo en campaña y después, sin el menor empacho, no lo cumpla o haga todo lo contrario en su gestión. Entonces es importante ver qué es lo que le proponen a los Estados Unidos y al mundo. Y bueno, de cara al martes, mi pronóstico es que es difícil pronosticar. Creo que cualquier cosa puede pasar. Creo que por las características de las elecciones en los Estados Unidos, donde no es el voto popular directo, sino el voto electoral de los estados, más que fijarse en el voto nacional, donde Hillary Clinton le sacó 3 millones de votos a Trump hace 4 años, hay que analizar 4 o 5 estados específicos, no solo los que tienen gran peso de voto electoral, sino también los que históricamente y en los recientes años han sido lo que llaman estados que van de un lado a otro, o sea que podría ganar Biden como podría ganar Trump, y eso es importante porque ahí si ganas por un voto te llevas todos los votos electorales, que es lo que a ellos les interesa. Entonces vamos a tener que analizar 4 o 5 estados, entre los que está, dicho sea de paso, Florida, donde los latinoamericanos y sobre todo los venezolanos tienen gran incidencia, y seguramente va a ser masiva su participación, no solamente porque viven allá, sino también porque ellos están claros de la importancia que tiene esta elección para su país y para su región. Así es. Y bueno, este sábado estará Obama en Florida haciendo campaña por Biden
Así que va a ser muy interesante ver estos próximos días. Además que estamos viendo, además se ha desatado toda esta revelación de información, de cosas que también pueden incidir de algún modo y que es típico, por cierto, de los procesos electorales en Estados Unidos. Salen todos estos trapitos al sol. Gracias por tu análisis, Miguel. Yo además creo que, bueno, tú, quienes te siguen, también obviamente el tema de los mercados, hay que estar muy atentos. Los mercados dan señales muy importantes también y están hablando los mercados, que probablemente dicen mucho más que las encuestas, y eso es muy relevante. Yo le creo más a los mercados que a las encuestas, justo eso te iba a decir, como pronóstico. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo esta gran conversación, gracias por tu tiempo y tu claridad. Esperamos poder conversar pronto nuevamente y muy atentos a lo que pasa en las próximas semanas y meses en nuestra región. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro, por la invitación. Siempre te escucho, siempre te sigo y es un placer compartir contigo. Gracias. Miguel, bien, vamos a una pausa y ya regresamos con más. De aquí se habla libertad. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope.